temperaturas que no suben más que esto, 14 grados, y en un ratito Javier Torrente nos cuenta el detalle para los próximos días, para los que tienen que hacer planes. Ya entraría el fin de semana, así que bueno, para los planes del fin de semana, el pronóstico en la tarde de hoy. Mucha información, varios temas importantes que queremos contarles en la tarde de hoy. Siguen los cruces a través de Twitter. Carrió que no para, y en las últimas horas, allí en el mismo momento en que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la noche de ayer, y tal como nosotros lo habíamos contado, convocaba a los representantes de la Unión Cívica Radical a un asado, una cena amigable. ¿Para qué? Para tratar de calmar los ánimos. Claro, hay que conversar con varios sectores, hay que tratar de apagar focos de conflictos. Y en la noche de ayer se intentaba esto, que hubiera una charla amena con, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Mendoza, el gobernador Cornejo, también Mario Negri, Gerardo Morales, otro de los gobernadores que estaba presente allí en esa cena. Mientras tanto, ¿qué pasaba? Carrió tuiteaba. En instantes le vamos a contar cómo siguen las bromas de Carrió, que en algún momento Marcos Peña, el propio jefe de gabinete, le pidió que pararan un poco, que había que intentar no molestar a los demás. Pero bueno, sin embargo, Carrió siguió con sus tweets y les vamos a contar qué es lo que tuiteaba en las últimas horas. Ese es uno de los temas en el mediodía de hoy. Por otro lado, vamos a hablar también de tarifas. Bueno, hace tiempo, y ya desde el veto a la ley que intentaba poner un tope a las tarifas hace un tiempo atrás en el Congreso, la cuestión tarifazo parece que quedó fuera de discusión. ¿Pero qué es lo que pasa mientras tanto? Bueno, todos seguimos pagando las tarifas, así como llegan, en el caso de luz, en el caso de gas, aún con las modificaciones que hubo, pero el tema parecía haber salido de agenda. Vuelve a estar en agenda, ¿por qué? Porque en este caso la Corte Suprema no aceptó un per saltum. Bueno, esa instancia que lo que hace es que, bueno, justamente se salteen las instancias intermedias y un caso, una apelación, una demanda, un reclamo, en este caso de organizaciones sociales o de consumidores, llegara directamente a la Corte Suprema para que tratara, en este caso, el tarifazo referido al gas y para eliminar concretamente los aumentos del año 2017. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? La Corte Suprema no lo aceptó, no aceptó este per saltum. Mientras tanto, bueno, habrá que seguir esperando porque la vía judicial seguirá los pasos correspondientes. Ese es otro de los temas, pero también hablaremos de este decreto. Un decreto, el decreto que ahora tardará 30 días en finalmente implementarse. ¿Pero qué es lo que estipula? Bueno, que el Ministerio de Trabajo solo homologue aquellos acuerdos salariales donde haya términos solo remunerativos. A ver, todas aquellas cuestiones no remunerativas que hasta ahora también pasaban por el Ministerio de Trabajo y eran homologadas a partir de que se debatían entre las partes en el marco de una discusión paritaria, bueno, sí eran parte de eso que autorizaba y que finalmente homologaba el Ministerio de Trabajo. A partir de ahora dice el Ministerio de Trabajo que no. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, algunos objetan esta medida que, reiteramos, se va a implementar recién dentro de 30 días. ¿Y por qué razón? Porque dicen que el fin es solamente recaudatorio, que en realidad es una buena medida, pero bueno, habrá que ver cuáles son las aristas y qué es lo que significa en un momento donde la cuestión paritaria, la discusión salarial está complicada. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó en el primer semestre del año y donde, por otro lado, ya en el día de ayer hablábamos de una gran cantidad de puestos de trabajo que probablemente se pierdan en diferentes sectores, no solo en el Estado, también en la industria, en el próximo semestre. Y además, bueno, puestos de trabajo, concretamente contratos que están vigentes hasta el día de hoy y que podrían dejar de estarlo directamente a partir del comienzo del año 2019. Si a esto le sumamos que no habrá contrataciones hasta el año 2020 en lo que es las arcas del Estado, la situación se viene complicada, genera mucha preocupación la cuestión empleo. De esto vamos a estar hablando en la tarde de hoy, entre otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito policial y la preocupación por los robos en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, puntualmente en este caso, y porque se conocen las imágenes y porque vuelve a ser tema, porque los vecinos reclaman y dicen que la situación ya no da para más en el barrio porteño de Flores, allí donde una cámara capturó el momento en que un hombre interceptaba a una mujer. No era la primera vez que intentaba delinquir, pero con fines de robo. Vamos a estar hablando también de esto porque la seguridad también genera muchísima preocupación. Los vecinos de Flores, en este caso, piden ayuda, necesitan mayor seguridad. Dicen que se están encargando ellos mismos de vivir más seguros y que han invertido muchísimo justamente, bueno, en esto, en vivir más tranquilos, pero aún así no lo logran. Bueno, les hablaba de Elisa Carrió y así comenzábamos el programa de hoy. Bueno, un nuevo capítulo de Elisa Carrió a través de las redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó?
recordando un poco lo que sucedió en los últimos días. Bueno, Carrió había comenzado con sus críticas al radicalismo. En realidad lo que decía es que era ella y era el presidente Mauricio Macri. Nosotros, dijo Carrió en ese momento, vamos a decidir lo que los radicales tienen que hacer. ¿Qué hay que decir? Que en algún momento se había hablado hasta de una fórmula que incluyera a un radical en las próximas elecciones de 2019 y se hablaba puntualmente del gobernador de la provincia de Mendoza, del gobernador Cornejo, quien estuvo ayer cenando con Mauricio Macri. Pero Carrió había dado ese primer paso. De alguna manera esto molestó muchísimo para los radicales, o en los radicales que emitieron un comunicado, recuerdan ustedes, donde se preguntaban incluso los radicales algo que no debe haber caído muy bien y que tenía que ver con ¿cuánto aporta Carrió? Porque la verdad es que debería cesar, debería terminar con estas conductas que parecen, bueno, que no corresponden. Y además se preguntaba esto, de esta manera terminaba el comunicado, ¿no? Habrá que ver cuánto aporta ella a la Alianza Cambiemos. Bueno, los radicales muy molestos por estos, y quien sale a hablar en medio de todo esto es el jefe de gabinete, Marcos Peña. El jefe de gabinete, Marcos Peña, intentando, bueno, poner paños fríos, podríamos decir, en esto que podría ser un muy importante foco de conflicto que Cambiemos no necesita justamente en este momento. Pero parece que Carrió no se calma. Bueno, esto decía Marcos Peña en las últimas horas. Primero, el presidente lo destacó hoy, el orgullo que él siente por lo que es la fortaleza y la construcción de Cambiemos como espacio político que existe hace tan solo 3 años y que se sustenta a partir de la diversidad de orígenes de 3 fuerzas políticas que han convergido por decisión de los argentinos y de sus líderes para ofrecer una alternativa republicana, institucionalista, de desarrollo para nuestro país. Y en ese contexto es natural, como puede ocurrir en cualquier familia o en cualquier grupo humano, que pueda haber diferencias. Creo que lo más importante es que tenemos que ser muy respetuosos del otro. Hay que tener cuidado por ahí de no herir susceptibilidades o no decir cosas que por más que se entiende que pueden ser chistes u otras cosas, pueden llegar a herir susceptibilidades, con lo cual nosotros sentimos esto, que hoy Cambiemos es la principal fuente de esperanza de los argentinos. Bueno, esto decía Marcos Peña en las últimas horas. Claro, nosotros adelantábamos ya en el mediodía de ayer que por la noche, y ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de Carrió en las últimas horas, que esto es lo más llamativo. Se suponía que se trataba de llevar tranquilidad al espacio, ¿no? Se trataba de acordar, hablar en buenos términos. Bueno, todos parece que salieron bastante conformes de esta reunión que tenía lugar en la noche de ayer. Bueno, justamente en la noche de ayer, donde se reunieron con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Primero, los gobernadores y representantes del radicalismo estuvieron en Casa de Gobierno, reunidos allí con Frigerio y con Marcos Peña. Bueno, después de esta reunión en Casa de Gobierno, se encontraron finalmente en este asado es lo que comieron, con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y esta es la foto. En el medio de la mesa, bueno, esta no es la foto de anoche, pero ahora les vamos a mostrar la foto de quienes estuvieron reunidos en la Quinta de Olivos y con el presidente de la Nación. Puntualmente, bueno, un referente radical como Mario Negri, el gobernador Valdés, también otra de las cabezas del radicalismo, y Gerardo Morales. Mencionábamos a Cornejo, también entre otros de los gobernadores, el de la provincia de Mendoza, que estuvo en esta cena con Mauricio Macri en la noche de ayer. Bueno, parece que la charla fue muy amable y se acercaron posiciones respecto de algo que es muy importante y que tiene que ver con el presupuesto del año próximo, el debate que se viene en el Congreso. Dicen algunos, bueno, la discusión más importante y en donde Cambiemos necesita reunir apoyos que a veces no van de la mano. Bueno, ya el claro ejemplo, y este es el miedo de quienes integran el oficialismo por estas horas, no va de la mano el apoyo de los gobernadores con el voto de los senadores de esas provincias. Bueno, de hecho, el tema del aborto, la ley de tope a las tarifas, han servido como test, ¿no? Para ver qué es lo que podía suceder. Y no siempre los senadores, bueno, obedecen, por decirlo de alguna manera, lo que acuerdan los gobernadores sentados en una mesa y con el presidente de la Nación. Pero este es el plan, por lo menos, bueno, juntar apoyos y por lo menos los apoyos propios. Cuando hablamos de apoyos propios nos referimos puntualmente a los apoyos de lo que es el radicalismo en este caso, con el que no sería nada bueno en
en este momento tener más diferencias. Bueno, yo les hablaba de los gobernadores, de 3 gobernadores. Les hablaba de Morales, Cornejo y Valdés, allí en representación de los radicales en esta mesa con el presidente Mauricio Macri. Ahí está la foto, ahí está, casi en penumbras. Bueno, el presidente de la Nación está en el medio de la mesa, está el ministro Frigerio. Allí vemos a quienes yo les contaba, bueno, Valdés, Mario Negri muy sonriente, Marcos Peña en la punta de esta mesa. Les voy a contar qué pasaba con Carrió mientras tanto, mientras el presidente de la Nación intentaba, bueno, entre sonrisas, tratar de alguna manera de recomponer la relación con los radicales que seguramente le habrán llevado, porque no quisieron hablar ellos después de la cena, le habrán llevado su mirada respecto de los dichos de Carrió y cuántos se han sentido ofendidos. Esto quedó plasmado en un comunicado, no es ningún secreto. Pero finalmente, en la noche de ayer y en esta cena, se trató de, bueno, terminar con esas molestias que hubo en algún momento. Habrá que ver qué es lo que sucede a futuro entre las próximas conversaciones del presidente de la Nación y Elisa Carrió. Pero mientras tanto, mientras aquí la pipa de la paz y en la mesa donde estaba el presidente de la Nación, ¿qué pasaba con Carrió? Ustedes se imaginarán, bueno, estaba en el mismo sentido tratando de calmar las aguas. No, Carrió ayer estuvo en La Plata y subió algunas imágenes a Twitter. Vamos a compartir ahora lo que decía Carrió a través de Twitter en la noche de ayer. Bueno, esta es una foto que subía Carrió en la noche de ayer y llevando una propina a la caja. En realidad está con, parece que está pagando la cuenta, ¿no? Y lleva la propina en mano. Bueno, una propina y dice, me reivindico con la propina de La Plata, respondiendo de alguna manera a las críticas que había recibido ante el Consejo de dar propinas, de hacer la changa y estas cuestiones que había dicho los días anteriores y que también habían generado tanta polémica. Bueno, finalmente, esto decía en la noche de ayer Elisa Carrió, me reivindico con la propina de La Plata, pero atención, esto podía pasar casi desapercibido, era una cuestión personal, una recomendación que ella hacía. Pero unos minutos antes había subido también este Twitter, allí en el mismo lugar. No era el lugar donde había ido a La Plata, recuerdan unos días antes que el mozo había dicho que le había dejado poca propina o que no le había dejado prácticamente, que comía la milanesa sobre las cartas que le había dejado alguna persona pidiéndole trabajo. Bueno, no era ese mismo lugar, pero bueno, a modo de ejemplo servía, iba ahí, llevaba la propina y volvía a reflotar este tema que parecía haber quedado un poco más terminado. Qué chistoso este bife de chorizo, dice Elisa Carrió, allí en La Plata, sentada en la noche de ayer. ¿Qué es lo que está pasando por estas horas? Bueno, hace instantes me contaban los ministros de Economía que responden a los gobernadores de las provincias que estuvieron ayer con el presidente de la Nación, se están reuniendo por estas horas, bueno, como continuidad de lo que ha sido la reunión en la noche de ayer. Pero por último, había sido el gobernador Cornejo quien había contestado, uno de los que anoche estuvo en esa mesa, y por eso venía al caso contarles de este encuentro, del encuentro en el mediodía de hoy, había sido el propio Cornejo quien le había respondido a Carrió. Muy enojado y en un tono muy pero muy duro. Reitero, era uno de los hombres que sonaba como un posible compañero de fórmula junto al presidente Mauricio Macri ante una eventual fórmula para 2019. ¿Sí? El gobernador de la provincia de Mendoza, pese a que él, bueno, le bajaba el tono a ese rumor y decía, bueno, a cualquiera le encantaría ocupar un cargo así, pero yo simplemente acompaño. Bueno, esto decía Cornejo. Ella se extralimitó en sus opiniones, fue peyorativa con el partido que presido. Bueno, fue peyorativa. La verdad es que sí, por muchos radicales esto puede haber sido tomado muy pero muy mal, cuando la misma Carrió les dice, van a hacer lo que yo diga, y además lo dice entre risas, ¿no? Bueno, a los radicales, algunos de muchísimos años en el radicalismo, que han pasado por varias, bueno, intendencias en algunos casos, este es el caso de Cornejo, y ahora vamos a ver por qué. Otra de las frases responde a lo que le decía Elisa Carrió cuando recordó su proximidad con el kirchnerismo en aquel momento que llega a la intendencia de Godoy Cruz. Pero seguimos. Dijo, muchos radicales y mujeres se sintieron ofendidos. Esta era la respuesta de Cornejo en las últimas horas a los dichos de Carrió. En medio de una especie de grieta dentro de lo que es el mismo Cambiemos que parece no estar sellando, o por lo menos que Carrió por vía paralela decide seguir generando polémica. Bueno, ¿qué más? Decía Cornejo, el gobernador de la provincia de Mendoza, los argentinos necesitan seriedad, no un stand-up permanente. Bueno, esto es lo mismo que decía el comunicado durísimo de los radicales hace algunos días atrás, que decían, esto parece una especie de stand-up que nunca termina. Y la verdad es que sí, uno entiende que, más allá de que la política puede permitir ciertas cuestiones, a nadie le gusta dentro de un espacio político que algún otro diga
que va a decidir lo que los demás tienen que hacer. Bueno, a menos que sea el presidente de la Nación. Pero, en todo caso, también que lo diga públicamente, ¿no? Sea quien sea, más allá de que es una figura de importancia. ¿Cuánto aporta a las políticas del gobierno nacional? Seguramente sea menos de las propinas que deja. Bueno, esto mismo decía el comunicado en el que hablaban los radicales y cerraba de esta manera. Reflota esta idea el gobernador Cornejo, evidentemente muy molesto por los dichos de Carrió, así como otros representantes del radicalismo que han hablado en las últimas horas. Mario Negri, que tiene una relación muy cercana a Elisa Carrió, bueno, trató de bajarle el tono y de explicar que, bueno, esta es la forma en la que Carrió a veces se expresa. Le responde a esto el mismo comunicado de la Unión Cívica Radical, que dice: no puede ser respuesta suficiente que Carrió es así, que es de esta manera y así hay que dejarla. Bueno, cambiamos el tema, porque en las últimas horas y en momentos donde la mirada está puesta allí sobre el dólar y los movimientos que puede tener en las últimas horas, en el día de ayer, bueno, y en los próximos días que quedan todavía de esta semana, habló un referente. Sí, si bien él aclara que nunca fue afiliado al PRO, y hablamos de Carlos Menconial, el nombre que ustedes están viendo aquí detrás, si bien aclara esto, claro, un hombre muy cercano al presidente de la Nación, que dice que el presidente de la Nación lo llama, le consulta, hablan frecuentemente de cuestiones económicas, más allá de no ocupar un cargo por estas horas en el gobierno. ¿Qué decía Melconian en las últimas horas respecto de la economía? Y él